Buenos días, bienvenidos a otra clase de inmunología. El tema de hoy va a ser células presentadoras de antígeno y presentación antigénica. Bueno, primero, para empezar, vamos a aclarar dos conceptos importantes sobre la presentación antigénica. Por un lado, que los linfocitos T no son capaces de captar los antígenos por sí mismos y activarse como sí pueden hacerlo los linfocitos B. Necesitan, los linfocitos T, la ayuda de otra célula que les presente un antígeno ya procesado, de manera que pueda ser reconocido por el TCR. El TCR es el receptor T, ¿sí? Que es el receptor para antígeno que tienen los linfocitos T. Bueno, como la cantidad de linfocitos T específicos para cada antígeno, ¿sí? O para un antígeno en particular, en circulación es bastante baja. Existe un sistema eficiente de captura y transporte de antígenos en todos los tejidos para optimizar el encuentro entre este linfocito T específico y el antígeno. Y esta función tan importante es llevada a cabo por las células presentadoras de antígeno. Bueno, primero veamos la diferencia que hay entre el linfocito B y el linfocito T en cuanto a los antígenos que pueden reconocer y cómo. Los linfocitos B ya habíamos visto que tenían ese BCR, que tenía la estructura de inmunoglobulina, y podía reconocer mediante este BCR proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y en su forma nativa, ¿sí? No necesitaba que nadie se lo procese y lo presente, ¿sí? Lo podía reconocer directamente a través del BCR. En cambio, los linfocitos T solo reconocen antígenos proteicos. Bueno, acá vemos en esta figura al linfocito B con su BCR, ¿sí? Acá está reconociendo una proteína en su forma nativa. ¿Y qué tiene alrededor? También tiene moléculas del CMH, del tipo 2. ¿Por qué? Porque el linfocito ya vamos a ver que también es una célula presentadora de antígeno. Bueno, volviendo al linfocito T, estos pueden reconocer antígenos proteicos y en forma de péptidos presentados en el contexto de una molécula del CMH, ¿sí? Como ya habíamos visto en el teórico anterior, que es lo que eran estas moléculas, por parte de una célula presentadora de antígeno, o CPA. Bueno, hay tres tipos de células presentadoras de antígeno. Las que se llaman CPA profesionales, que expresan constitutivamente las moléculas del CMH de tipo 2, ¿se acuerdan que lo vimos? Y, como toda célula nucleada, también expresan las moléculas de tipo 1. Y ellas son las células dendríticas, las principales, las únicas capaces de activar a los linfocitos T vírgenes y de viajar, digamos, de los tejidos al ganglio. Los macrófagos, que van a presentar los antígenos a los linfocitos T efectores que ya han sido activados previamente por la célula dendrítica, ¿en dónde? En el lugar de la infección. Y los linfocitos B, que van a actuar, como dijimos, como CPA en una circunstancia bastante especial, que es durante su propia activación. Para poder activarse, el linfocito B le va a presentar un antígeno a un linfocito T que lo va a ayudar a que el linfocito B se active y produzca los anticuerpos. Bueno, dentro de las células CPA también existen las que se llaman CPA no profesionales, que son células de cualquier tejido que han sido infectadas por un virus o por un patógeno intracelular o células propias que se han transformado en neoplásicas. Entonces, estas pueden actuar como CPA. ¿Por qué? Porque tienen, como toda célula nucleada, las moléculas de CMH de tipo 1, que las expresan de forma constitutiva, o sea, siempre. Entonces, mediante estas moléculas, ¿a quién le van a poder presentar antígenos? A los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Que son los que van a actuar en el caso de que el patógeno sea intracelular. Entonces, lo que tienen que destruir es a la célula infectada, ¿sí? Entonces, necesito un linfocito citotóxico, o sea, una célula que destruya a otra célula. Bueno, acá podemos ver en esta imagen graficada cómo es el mecanismo de citotoxicidad.
Y bueno, después por último tenemos las células CPA que son inducidas, que en realidad estas no son muy importantes. Se ha visto que son capaces de... Hay algunas células, por ejemplo la del endotelio vascular, otras células epiteliales y mesenquimales pueden llegar a expresar moléculas de tipo 2 cuando son estimuladas por interferón gamma. Pero todavía no se sabe qué función tendría esto. Bueno, acá tenemos los 3 tipos de CPA y cuándo actuaría cada uno. O sea, cuál es la función de cada tipo diferente de CPA profesionales, ¿sí? Las más importantes, que eran célula dendrítica, macrófago y linfocito B. La célula dendrítica ya la hemos nombrado mucho, ¿sí? Ya sabemos todos qué es lo que hace. Es la que va a captar al antígeno en los tejidos y va a viajar hacia los órganos linfáticos secundarios, principalmente los nódulos linfáticos o ganglios, donde le va a presentar el antígeno proteico, ¿sí? Ese péptido provenientes de la degradación, digamos, mejor dicho, el procesamiento de ese antígeno, ¿sí? Se lo va a presentar en una molécula del CMH, ¿sí? Aquí en el linfocito T virgen para que se active, prolifere, ¿sí? Y ahora se transforme en linfocitos efectores que van a ir por circulación a los tejidos, al lugar donde está el antígeno y lo van a atacar. Bueno, lo van a atacar en el caso de los citotóxicos, ¿sí? Y en el caso de los colaboradores o CD4 van a producir las citoquinas necesarias para que se dé la respuesta inmune adecuada. Bueno, los macrófagos, ¿cuándo van a actuar como CPA? ¿Sí? Los macrófagos dijimos que estaban en los tejidos, iban a, digamos, fagocitar todos los antígenos y todos los restos, digamos, de lo que no haya alcanzado a fagocitar los polimorfos nucleares, ¿sí? También intervenían después los macrófagos M2 en la reparación de los tejidos, pero ¿cuándo actúan como CPA? ¿Sí? El macrófago puede hacer fagocitosis, pero también puede actuar como CPA, ¿sí? El microorganismo que engloban y destruyen, ¿sí? También pueden llegar a presentar péptidos de ese microorganismo. Pero hay algunos microorganismos que tienen unas estrategias para poder sobrevivir adentro del macrófago. Ya lo vamos a ver a eso. Y entonces, después tiene que venir un linfocito efector, principalmente el de perfil TH1, que es un CD4, y también acá le presenta el antígeno proveniente de estos microorganismos para que el linfocito empiece a producir citoquinas que van a ayudar a que este macrófago pueda terminar la fagocitosis, ¿sí? Y pueda destruir al microorganismo que lleva dentro. Esto lo vamos a volver a ver, así que no se preocupen. Y el linfocito B, como dijimos, actúa como una CPA en el momento de su propia activación, ¿sí? Por medio del BCR, que tenía esta estructura de inmunoglobulina, capta un antígeno proteico y ¿qué hace? Y bueno, lo endocita junto con el BCR y todo, lo procesa por la vía exógena, que ya vamos a ver qué es, y termina presentando en moléculas de CMH de tipo 2 péptidos provenientes de este antígeno al un linfocito T efector que ya fue activado por un péptido idéntico por parte de una célula dendrítica, ¿sí? Lo activó, entonces este linfocito viene acá a ayudar al linfocito B, reconoce con su TCR el péptido que le está mostrando el linfocito B en una molécula CMH de tipo 2 y empieza a liberar citoquinas que van a ayudar a la activación de este linfocito y a que prolifere, a que se transforme en células plasmáticas y produzca los anticuerpos. Bueno, en esta tabla vemos prácticamente lo que dijimos recién con la figura, ¿sí? Se las dejo para que la lean ustedes. Y bueno, ahora vamos a hablar de las células dendríticas, que son las CPAs más profesionales. Dentro de las profesionales son las más profesionales porque digamos, su función es específicamente la presentación de antígenos, ¿sí? El procesamiento y presentación de antígenos. En cambio, macrófago y linfocito B tienen también aparte otras funciones, ¿sí? Bueno,
¿Dónde se ubican estas células? Se ubican estratégicamente en los puntos de entrada de los patógenos, por ejemplo, debajo de los epitelios y de las mucosas. Y estas células expresan, como ya hemos visto, gran cantidad de receptores que le permiten captar a los antígenos microbianos y los endocitan y allí los procesan, como ya vamos a ver, y después migran por la linfa hacia la zona donde se encuentran los linfocitos T vírgenes. ¿En dónde? En los órganos linfáticos secundarios, principalmente en el ganglio. También van a vaso y pueden actuar, digamos, contra los microorganismos que llegan por sangre, ¿sí? Porque ahí también el vaso no tiene circulación linfática. Acuérdense que en el vaso también tenemos linfocitos T, linfocitos B. Bueno, acá vemos cómo migra, ¿sí? Por la linfa, llega al ganglio y ahí, ¿qué hace? Interactúa con el linfocito T. Durante este viaje, la célula dendrítica va a procesar el antígeno, ¿sí? Para lograr esos péptidos. Y mientras viaja, lo que hace es plegar también esas dendritas y queda de esta forma, ¿sí? Ya no se ve tanto como con una estrella así, con todas esas prolongaciones, sino que se llaman en esta etapa células veladas, ¿sí? Y se ven de esta forma. Bueno, acá vemos en estas figuras la ubicación de las células dendríticas en la piel, ¿sí? Acuérdense que en la piel se llaman células de Langerhans, estas células dendríticas que se ubican acá. Acá vemos un esquema dibujado y acá lo vemos en una foto, ¿sí? Acá vemos que se encuentran con todas las dendritas acá sí desplegadas para tratar de captar, digamos, la mayor cantidad de antígeno posible. Y acá las vemos cómo se ubican también en las vellosidades intestinales, ¿sí? Acá tenemos, estas ven que también es lo que está marcado con marrón, ¿sí? Esta es una tinción que se llama inmunohistoquímica, ¿sí? Que creo que ya les había explicado cómo era. Acá también lo marrón son las células dendríticas, ven que se ubican como dentro, todo esto es una vellosidad. Y algunas se encuentran así, como que están dentro del epitelio también, y están haciendo esto. Porque una característica que tiene la célula dendrítica es capaz de emitir, digamos, meter esas prolongaciones por entre medio de las células epiteliales para censar a ver qué hay en el lumen intestinal y poder, digamos, captar microorganismos que están en el tracto digestivo, ¿sí? Antes de que se hayan penetrado el epitelio y pasado a la lámina propia. Bueno, las células dendríticas, como ya dijimos, son las únicas que pueden activar al linfocito T virgen. Por eso son tan importantes, porque son las únicas que pueden dar inicio a la respuesta inmune adaptativa. Y a su vez tienen dos estadios. Al principio están en un estadio inmaduro, donde todas las características estas que poseen le dan ventajas para, digamos, le dan mayor predisposición para poder endocitar y procesar a los antígenos. Mientras que cuando están maduras, sus características son más aptas para la presentación de los antígenos al linfocito T. Bueno, entonces las células inmaduras, esto ya lo hemos dicho en algún otro teórico, pero bueno, es bueno que por ahí, aunque sean medios repetitivos, vamos, digamos, integrando los conocimientos con lo que hemos visto anteriormente. Es como que cada vez vemos lo mismo, pero cada vez con más profundidad, ¿sí? Hasta que se les grabe. Bueno, entonces las células dendríticas inmaduras tienen alta capacidad endocítica, ¿sí? Para poder endocitar antígenos, alta expresión de PRRs para poder captar estos microorganismos, alta capacidad de procesamiento antigénico para lograr los péptidos que van después a presentar, y tienen capacidad migratoria para poder llegar al ganglio. Y en este momento tienen baja expresión de moléculas coestimuladoras que sí van a aumentar esta expresión cuando sea el momento de presentar el antígeno, ¿sí? Estas moléculas que ya después vamos a ver para qué sirven en el momento que veamos activación del linfocito T, ¿sí? Son moléculas que tienen su ligando en el linfocito y también junto con, digamos, la señal que da el TCR al unirse al péptido, van a hacer que el linfocito se active. Bueno, entonces las células maduras sí van a tener alta expresión de esas moléculas
costimulatorias, como por ejemplo el CD8086, que lo pueden encontrar a lo mejor en otros libros con el nombre de B7, o el CD40, que va a tener su ligando en el linfocito también. Y moléculas también del CMH1 y CMH2, ¿sí? Se van a expresar en gran cantidad. Y además, estas moléculas van a estar unidas a los péptidos, ¿sí? Para poder presentarlos. Va a tener alta expresión de complejos CMH péptido estables en la membrana. Y también van a tener alta capacidad para secretar citoquinas que van a dirigir el curso de la respuesta inmune adaptativa. Por eso son tan importantes las células dendríticas. Porque estas, de acuerdo al péptido que traigan, al antígeno que hayan procesado para lograr esos péptidos, ¿sí? Ellas se van a dar cuenta si traen un virus o una bacteria extracelular, que van a ver que dependiendo de cómo sea el antígeno, se tienen que dar diferentes tipos de respuesta inmune. Entonces, así como habíamos dicho que el antígeno era el director de orquesta que iba a dirigir el curso de la respuesta inmune, la célula dendrítica también es como el motor que va a impulsar esa respuesta. Ya vamos a ver bien cómo. Bueno, también habíamos visto, pero ahora lo vamos a repetir para que se acuerden, que había diferentes poblaciones de células dendríticas. Estaban las que se llamaban mieloides o convencionales, que son las normales, digamos, las que tienen la función que estuvimos viendo hasta ahora, que lo que hacen es captar y procesar antígenos, poseen muchos PRR, receptores para citoquinas, receptores para quimioquinas y para opsoninas, ¿sí? Que le van a permitir, digamos, hacer su función, poder, digamos, fagocitar, poder hacer quimiotaxis. Y van a migrar al ganglio o a otros órganos linfáticos secundarios, donde maduran y presentan el linfocito T, el antígeno, el linfocito T virgen. Y también van a poder hacer esto que dijimos, que es dirigir el tipo de respuesta inmune adaptativa que se necesita según el tipo de antígeno. Y después tenemos las que se llaman las células dendríticas plasmocitoides, ¿sí? Que tenían el CD123, que era un marcador de superficie, que era como un marcador de fenotipos de población. Y estas se encontraban ubicadas principalmente en los órganos secundarios y que llegaban por la circulación hacia los tejidos cuando había una inflamación. Estas tienen baja capacidad endocítica y no son, digamos, muy presentadoras de antígenos. Su función no va a ser la presentación de antígenos, sino va a ser la producción de altísimas cantidades de interferón, ¿sí? ¿De qué interferón? Interferón de tipo 1, que eran el alfa y el beta, que interferían con la replicación viral, ¿sí? Eran muy importantes cuando entraba un virus. Estos virus eran reconocidos por estas células dendríticas plasmocitoides a través de los receptores de tipo TOL 9 y 7 que reconocían DNA y RNA viral, ¿sí? Entonces se activaban y empezaban a producir mucha cantidad de interferón de tipo 1. Bueno, después también tenemos otro tipo de células dendríticas que son las células dendríticas foliculares. Estas se encuentran en los folículos de linfocitos B en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Se encuentran ahí junto con los linfocitos B. Estas no endocitan y no presentan antígenos en las moléculas de CMH tipo 2. No son células presentadoras de antígenos acá. Su función es otra. Lo que hacen es capturar antígenos e inmunocomplejos que llegan por la linfa, el ganglio, en su superficie. A través de, ¿se acuerdan esos receptores para el C3b, receptores para el complemento, ¿sí? Sus derivados, los derivados del C3b, que ese receptor se llamaba CD21. Bueno, entonces estas células tienen esos receptores y tienen también receptores para el FC de las inmunoglobulinas. Entonces a través de esto pueden como pegar en su superficie y retener antígenos y inmunocomplejos, ¿sí? Antígenos opsonizados o inmunocomplejos también unidos, digamos, o sea, inmunocomplejos antígeno-anticuerpo o también inmunocomplejos que tengan unido el C3b, ¿sí? Entonces se le pegan en la superficie y estas células los retienen ahí
en el folículo. ¿Para qué? Para que los linfocitos B puedan tomarlos para procesarlos, ¿sí? Y el presentárselo a los linfocitos T y activarse, ¿sí? Acá tenemos esta interacción. ¿Ven? Esta es la célula dendrítica folicular que tiene el CD21 y receptores para el FC de las inmunoglobulinas, de la inmunoglobulina G. Entonces, se le pegan estos inmunocomplejos acá, entonces quedan ahí en la superficie. La célula esta dendrítica nunca los endocita y los procesa, ¿no? Le quedan acá pegados en la superficie, viene el linfocito B y con su BCR reconoce en forma nativa a los antígenos que están acá en estos inmunocomplejos y se activa, ¿sí? Los endocita, los procesa, y acá viene el linfocito T helper folicular a ayudarlo a que éste se transforme en célula plasmática después y de anticuerpos, ¿sí? Y células de memoria. Bueno, ese es el rol que tienen las células dendríticas foliculares. Entonces actúan como reservorio de antígenos y que pueden permanecer también estos antígenos meses o años adheridos en su superficie. Entonces siempre van a estar generándose linfocitos B de memoria. Bueno, ¿cómo actúan las células dendríticas? Actúan por 3 pasos principales. Primero, necesitan captar el antígeno por mecanismos que son endocitosis mediada por receptores y macropinocitosis. Luego, al antígeno lo procesan por la vía endógena, por la vía exógena o por la vía de presentación cruzada, que ya vamos a ver en el próximo video cómo son. Y luego del procesamiento lo presentan, ¿sí? Presentan un péptido derivado de ese antígeno, como ya dijimos, en moléculas de CMH1 al linfocito T CD8 positivo, en moléculas de CMH de tipo 2 al linfocito T CD4 positivo o helper. Bueno, acá vamos a ver un esquema, más o menos desde que entra el microorganismo hasta que se presenta el antígeno al linfocito T. ¿Sí? Entra el microorganismo, ¿sí? Es captado por endocitosis por la célula dendrítica, es procesado por la vía exógena o la vía endógena y a su vez, mientras, las células dendríticas y otras células de la respuesta inmune que tienen PRRs son, digamos, también captan a estos microorganismos y se desata la respuesta inmune innata, ¿sí? Como ya vimos, y se producen citoquinas, factor necrosis tumoral y otros productos microbianos, ¿sí? Derivados de la degradación, digamos, de estos microorganismos por los macrófagos, ¿sí? Todas estas cosas también ayudan a que las células dendríticas vayan madurando, ¿sí? Y entonces, mientras va madurando, ¿qué va a pasar? Va a expresar, digamos, esas moléculas del CMH unidas a los péptidos en su superficie, va a empezar a producir las moléculas coestimulatorias en su superficie también, y va así, en este proceso, migrando hacia el órgano linfático secundario, ¿sí? Hacia los ganglios, por ejemplo. ¿Cómo migran? Por quimiotaxis, ¿sí? La célula dendrítica tiene un receptor para quimioquinas que se llama CCR7, que puede unir a las quimioquinas, no sé qué dije recién. Bueno, puede unir a estas quimioquinas que se están produciendo ¿en dónde? En el ganglio, ¿sí? Entonces ahí es como que las atrae. A su vez, también el linfocito T virgen también tiene ese receptor para quimioquina, para estas mismas quimioquinas, entonces también viaja al ganglio, donde ahí ocurre la presentación, la activación del linfocito T, y luego de la activación, la célula dendrítica se queda como célula residente en el ganglio y sigue activando a más linfocitos vírgenes. Bueno, entonces podemos decir que la célula dendrítica es el motor y cerebro de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Activa el linfocito T virgen e induce su diferenciación en diferentes perfiles de linfocitos T CD4, ¿sí? Dirigiendo el tipo de respuesta inmune según lo que se necesite. Habíamos dicho que la célula dendrítica se da cuenta de alguna forma qué tipo de antígeno lleva, ¿sí?
Si lo que captó es un virus, que lo tiene ya dentro del citoplasma, lo procesa por la vía endógena y se lo presenta ¿a quién? Por un lado, a los linfocitos CD8, ¿sí? Y por otro lado, por lo que se llama la vía cruzada, también se los va a poder presentar a los CD4, ¿sí? Si es una bacteria extracelular, directamente lo va a procesar por la vía exógena y se lo presenta a los linfocitos TCD4. Pero ¿a qué linfocito TCD4? Cuando está haciendo esa presentación a los linfocitos TCD4, esta célula dendrítica, según el tipo de antígeno que tenga, le va a indicar, le va a dar las instrucciones al linfocito para que se transforme en alguno de estos perfiles, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos perfiles? En que cada uno va a poder sintetizar, producir, liberar al medio diferentes tipos de citoquinas, ¿sí? Que van a dar diferentes tipos de respuesta inmune. Por ejemplo, los linfocitos T, estos que son los TH1, ¿sí? Van a producir interleuquina 2, interferón gamma, y estos van a ayudar a la inmunidad frente a microorganismos intracelulares, como los virus, ¿sí? Y también en algunas respuestas autoinmunes. En cambio, los linfocitos TH2 van a producir estas otras citoquinas, que estas citoquinas, bueno, todo esto lo vamos a volver a ver, si no se preocupen. Entonces, estas citoquinas sí, las que producen cada perfil es importante que lo sepan. No las que producen, esta que vemos en la flecha, son las citoquinas que produce la célula dendrítica para darle la indicación de que se tiene que transformar en cada uno de estos perfiles. Por ejemplo, para que se transforme en el perfil TH17, la célula dendrítica secreta todas estas citoquinas, ¿sí? Y las que tienen que saber ustedes son, por ejemplo, estas, las que produce cada perfil, pero no las que produce la célula dendrítica para llegar a eso, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el linfocito T helper folicular, que se va a activar siempre. Este perfil siempre se va a activar, porque es el que va a ir a ayudar al linfocito B a dar los anticuerpos, a activarse y que formen los anticuerpos. Entonces siempre se va a activar este perfil con alguno de estos otros dos, dependiendo del tipo de antígeno. Si entra un parásito, se va a activar el perfil TH2, ¿sí? Este linfocito se va a convertir en perfil TH2. Si entra una bacteria extracelular, un hongo o algo así, se va a transformar este linfocito en un TH17. Por eso decimos que es, digamos, el cerebro de la inmunidad adaptativa. Bueno, hasta acá llegamos y esto lo vamos a ver en el próximo video.